Hola chicos, buen día, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Buen día, profe. Sí se escucha. Buen día, profe, se te escucha. Bueno, genial. Voy a empezar a llamar la lista y hoy tenemos todo lo que es alteraciones ácido base con respiratorias con el doctor Carlos, ¿sí? Un ratito. Entonces, Adorno, Romina, Presente. gracias. Aldama, Rebeca, Presente. Aquino, Sonia, Presente. genial. Aguadre, Canela, Presente. gracias. Austen, Annalise, Presente. Ábalos, Matías, Presente, profe. Atilana, Renzo, Presente, profe. genial. Benítez, Jonathan, Presente, profe. gracias. Benítez, Lucía, Presente. ¿está? Becker, Clara, Presente, profe. gracias. Cabral, Camila, Presente. Cáceres, María Cecilia, Presente. Cardoso, William, Presente. Chamorro, María Belén, Presente, profe. genial. Sicorio, Nicolás, Presente. Colmán, Ana Carmen, Presente. Cubilla, Romina, Presente, profe. genial. Dávalos, Sara, Presente, profe. de Amoriza, María del Mar, Presente. gracias. Del Valle, Matías, Presente. Estigarribia, María de los Ángeles, Presente. Fernández, Álvaro, Presente. Ferreira, Rebeca, Flores, María Paula, García, María Paz, García, María Belén, Presente, profe. gracias. Garrés, María Ayelén, Gil, Karen, Presente, profe. genial. Gómez, Yamila, Presente, profe. Win, Rolando, Presente. Ibarra, Patricia, Presente, profe. gracias. Insfran, Ornella, Presente. Hugo, Jessica, Presente. Mareco, Alejandro, Presente, profe. Martínez, Karina, Presente. Mercado, Rocío, Presente. Molas, Brian, Presente. Monjes, José Carlos, Presente. Montiel, Aldo, Presente. Mora, José, Presente. Ocampos, María Alejandra, Presente. Pérez, Evelyn, Presente. genial. Prieto, Alfredo, Ramírez, Gabriela, Presente. gracias. Recalde, Vivian, Presente. Rodríguez, Carlos, Presente. Rojas, María Mercedes, Presente. ok. Sena, María Belén, Presente. Torales, Antonio, Presente, profe. Usher, Guillermo, Presente, profe. genial. Velázquez, María Belén, Presente, profe. Salazar, María Belén. Presente. Genial, chicos. Profe. ¿Sí? Hace rato no se me escuchó, parece, dije presente. Salí y ¿Juntos? volví a entrar. Flores María Paula. Genial, genial, María Paula, sí, te pongo presente. Perfecto. Y al chat me escribió Rebeca, ok, perfecto. Bueno, chicos, si van ingresando, me escriben en el chat como siempre. Súper bien. Profe Carlos,
Sí, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, profe? hola, buen día. Buen ¿Qué tal? día. ¿Cómo están? Buen día a todos. Buen día, profe Lorena. Buen día, profe. Vamos a charlar esta mañana brevemente sobre trastornos ácido-básicos, sobre los trastornos respiratorios. Sobre todo quiero que veamos los razonamientos y los casos clínicos para poder entender básicamente de qué se trata, ¿verdad? Bueno, ahí se ve bien. Sí, profe. Ok. Perfecto. Vamos a hablar entonces de los trastornos ácido-básicos respiratorios. Vamos a hablar de la fisiopatología de estos trastornos. Primero, antes que nada, recordar qué es el pH. En realidad, cuando hablamos de pH, lo que estamos queriendo hablar y referirnos es básicamente a la concentración de hidrogeniones en cualquier situación, ya sea en sangre, sangre arterial, sangre venosa, en un espacio tisular, en un líquido, ejemplo, líquido gástrico, líquido articular, orina, sangre, etc. La concentración de hidrogeniones, porque cuando hablamos de la concentración de hidrogeniones, vamos a estar hablando básicamente de ácidos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que el organismo tiene una ingesta y una producción diaria de hidrogeniones más o menos de 80 miliequivalentes día, es decir, ingresan y se producen en el organismo 80 miliequivalentes día de hidrogeniones. Esos 80 miliequivalentes día de hidrogeniones también se eliminan a través de la orina sobre todo y un poco a través de las heces por el sistema digestivo. Pero fíjense, estamos hablando de 80, es muchísimo, cuando que en sangre la concentración normal de hidrogeniones es apenas de 40 nanoequivalentes litro, ¿verdad? Entonces, fíjense, es más o menos este número 0.000004 equivalentes litro, es la concentración de hidrogeniones que se tienen que mantener en un rango muy estricto en la sangre, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos expresar esta concentración de hidrogeniones en cualquier líquido? Expresando el pH. Vemos que el pH es inversamente proporcional a la concentración de hidrogeniones, que quiere decir que cuando la concentración de hidrogeniones aumenta mucho en sangre, el pH baja. Y a la inversa, cuando disminuyen la concentración de hidrogeniones, el pH sube. ¿Por qué? Porque el pH es un logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Quiere decir que para 40 nanoequivalentes litros de hidrogeniones, si yo le hago un logaritmo negativo, me da un número 7.4, que es el pH normal de la sangre. ¿Sí? Es un número sin unidad. El potencial o el peso de hidrógeno, el pH, es un número sin unidad que me da una idea de cómo está en la sangre arterial la concentración de hidrogeniones. ¿Cuáles son los valores normales del pH en sangre arterial? Porque en sangre venosa es diferente. El pH normal es 7.35 a 7.45. En el medio ponemos 7.40. Entonces, por la ecuación de Henderson-Hasselbalch, nosotros podemos determinar el pH de cualquier solución conociendo la concentración de bicarbonato en la solución y la concentración de dióxido de carbono. La concentración de dióxido de carbono acá, la CO2, es 1.2 milimol litro, y como es un número chiquitito, se prefiere hablar en términos de presión parcial de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces hablamos en términos de presión parcial de dióxido de carbono en sangre. Entonces, si conozco la concentración de bicarbonato y la presión parcial de dióxido de carbono, puedo definir el pH de una solución. Bueno, cuando el pH está disminuido, quiere decir cuando aumenta la concentración de hidrogeniones, estamos hablando entonces
de acidosis. Acidosis es una situación en la cual el equilibrio ácido básico está alterado de alguna manera. No confundir con acidemia, donde acidemia, emia quiere decir sangre, pH bajo en sangre. Uno puede tener un pH bajo en sangre a causa de una acidosis, ¿sí? Cuando el pH disminuye, hablamos en términos de acidosis. Cuando el pH aumenta, o sea, la concentración de hidrogeniones baja, hablamos de alcalosis, ¿sí? Ahora, cuando en una situación de acidosis el trastorno primario es una disminución de bicarbonato o aumento de hidrogeniones por algún motivo, estamos hablando entonces de una acidosis metabólica, ¿sí? Cuando el trastorno primario es un aumento de la presión parcial de dióxido de carbono, cuando no se puede eliminar el dióxido de carbono por razones que vamos a ver, estamos hablando de una acidosis respiratoria. ¿Ok? Por el otro lado, cuando el trastorno primario es un aumento de la concentración de bicarbonato o falta de disminución de los hidrogeniones, estamos hablando de una alcalosis metabólica. Y por el otro lado, cuando el trastorno primario es una disminución de la presión parcial de dióxido de carbono por hiperventilación, estamos hablando de una alcalosis respiratoria. ¿De qué vamos a hablar hoy? De la acidosis respiratoria y de la alcalosis respiratoria. Primero, acidosis respiratoria es un desorden ácido básico primario en el cual la presión de dióxido de carbono, la PCO2, aumenta por encima del valor esperado. El valor normal de PCO2 es de 35 a 45. Si la PCO2 es superior a 45 y hay un pH de 7,35, estamos hablando de una acidosis respiratoria en la cual hay un trastorno en la eliminación de la PCO2. A todo problema respiratorio siempre le corresponde una compensación renal. La compensación renal siempre lleva tiempo y es un poco más lenta. ¿Ok? ¿Cómo compensa el organismo un problema respiratorio inicial? Sencillamente aumentando el bicarbonato en plasma, reteniendo bicarbonato o generando nuevo bicarbonato. Cuando el problema respiratorio, no voy a decir pulmonar, porque hay muchas causas que no son pulmonares de acidosis respiratoria. Cuando el problema respiratorio es agudo, brusco, comienza de repente, en cuestión de minutos, la compensación renal hace que aumente el bicarbonato en sangre, pero no aumenta mucho porque el riñón no tiene tiempo de reaccionar ni adaptarse todavía. Cuando el trastorno respiratorio es crónico y lleva días, inclusive semanas, la compensación, el aumento del bicarbonato o generación de nuevo bicarbonato renal lleva más tiempo y el riñón se adapta mejor y puede compensar mejor un problema respiratorio crónico. Entonces, fíjense arriba, acá a la derecha, el pH normal de sangre arterial, 7,35, 7,45. La PaCO2, presión parcial de dióxido de carbono normal, 35 a 45. Y el bicarbonato normal, 22 a 26. Si le vamos a poner un número a cada uno, acá sería 7,40, 40 y 24 de bicarbonato. En una acidosis respiratoria aguda, fíjense que aumenta la PCO2. Si el cuadro es agudo, por cada 10 milímetros de mercurio de aumento de la PCO2, se aumenta el bicarbonato en 1 miliequivalente litro, porque no hay tiempo, es agudo. En una acidosis respiratoria crónica, por cada 10 milímetros de mercurio de aumento de la PCO2, se retiene más bicarbonato porque el riñón tiene más tiempo de retener, reabsorber o generar nuevo bicarbonato.
entonces el bicarbonato puede aumentar desde 3, 3,5 hasta 4 miliequivalentes litro. Ese es un punto. El otro punto, que en la acidosis respiratoria el pH se altera más rápido y hacia valores más ácidos. En la acidosis respiratoria crónica el pH se altera poco o se altera muy levemente. Si el pH está muy alterado, hay que buscar otro trastorno. Entonces, digamos que en la acidosis respiratoria aguda el bicarbonato va a aumentar 1 miliequivalente por cada 10 milímetros de mercurio de aumento de la PCO2. En la acidosis respiratoria crónica, el bicarbonato aumenta más, 3,5 a 4, por cada aumento de 10 milímetros de mercurio de la PCO2. Vale. Este es un cuadro muy interesante y detalla un poco qué pasa en una acidosis respiratoria crónica. En una acidosis respiratoria crónica, por ejemplo, en un paciente con enfermedad broncoobstructiva crónica o pulmonar crónica, un paciente enfisematoso, un paciente que tiene un problema pulmonar de larga data, tiene un trastorno ventilatorio y de oxigenación, pero sobre todo ventilatorio. Razón por la cual aumenta de manera crónica su presión parcial de CO2. Estos son pacientes que manejan PCO2 de 45, 47, 50, hasta 55 milímetros de mercurio de PCO2, lo cual hace que en manera crónica el pH se mantenga bajo. Pasan días a semanas, entonces acá viene la compensación renal. Acuérdense siempre, a un problema respiratorio hay una compensación renal. El problema respiratorio, la compensación renal siempre va a ser lenta. ¿Qué hacen los riñones? Aumentan la secreción de hidrogeniones, aumentan la síntesis de amoníaco, ¿verdad? Y lógicamente los riñones eliminan más hidrogeniones y eliminan más cloruro de amonio, es decir, sustancias ácidas a través de la orina para tratar de compensar esa retención de ácidos volátiles que es el CO2, ¿sí? Lógicamente que con todo este mecanismo, a medida que el riñón elimina más sustancias ácidas, hidrogeniones, cloruro de amonio, etcétera, se genera nuevo bicarbonato. Cuando den renal, van a ver cómo se reabsorbe bicarbonato y cómo se genera bicarbonato a través de los tampones fosfato y los tampones de amonio y amoníaco. ¿Sí? Eso van a ver en la parte renal. Entonces, se genera bicarbonato en plasma, pero ya en mayor cantidad. En la compensación renal, la respuesta es lenta, toma días. ¿Qué pasa cuando la sangre arterial aumenta la PCO2? Aumenta la PCO2 intracelular y a nivel de los túbulos renales aumenta la secreción de hidrogeniones, que es lo que se ve acá. También aumenta la producción de bicarbonato a nivel intracelular, lo cual pasa a la circulación y aumenta el bicarbonato plasmático. La reabsorción de sodio también aumenta, hay mayor intercambio por hidrogeniones y menos por cloro y hay hipocloremia en general. Y como dijimos, mayor producción de amoníaco y secreción de hidrogenión por la luz tubular, es decir, en forma de cloruro de amonio. Bueno, acá quiero que se fijen un poco. Estas son unas reglas que hay que tener siempre en cuenta en la compensación. El estímulo de una compensación es la alteración del pH arterial. Y cuando hay un problema pulmonar, hay una compensación renal y viceversa, y el objetivo es corregir ese pH. Ahora, un problema metabólico va a desencadenar una compensación respiratoria que siempre es rápida. En cambio, un desorden respiratorio va a desencadenar una adaptación renal que siempre es más lenta. Ahora, estos mecanismos de compensación nunca llevan el pH a 7.4. Si un paciente tuviese pH 7.4 y tiene una acidosis y el pH va a 7.1,
el mecanismo de compensación va a llevar el pH a 7.3. Nunca existe la compensación 100%. No existe la sobrecompensación y toda la compensación supone riñones o pulmones sanos. Por eso vamos a ver en fisiopatología cuáles son los trastornos pulmonares, renales o metabólicos que producen estas alteraciones. Bueno, la causa de una insuficiencia respiratoria puede ser, primero, la inadecuada ventilación alveolar, puede ser la sobreproducción de dióxido de carbono o puede ser el incremento en la fracción inspirada de dióxido de carbono. Entre la inadecuada ventilación alveolar van a ver, fíjense que si ustedes miran todas estas causas, van a ver que los trastornos de acidosis respiratoria muchas veces se deben a insuficiencia respiratoria que tienen su causa en trastornos en el encéfalo, en la médula espinal, en el acople neuromuscular, en el tórax, en la pleura, en la vía aérea superior, cardiovascular y finalmente en el parénquima pulmonar. Pensar que una acidosis respiratoria es solamente de causa pulmonar es errado. Tiene todos estos niveles que pueden producir insuficiencia respiratoria, aguda o crónica. Y estos son los niveles: depresión del sistema nervioso central, por tumores, por sangrado, por trauma, depresión del centro respiratorio, por uso de sedantes, opioides, analgésicos, anestésicos, hipoventilación por obesidad, trastornos como la polio o el tétanos pueden producir acidosis respiratoria. O trastorno de la pared costal o pulmonar, neumotórax, parálisis diafragmática, neumonías que van a haber mucho. ¿Sí? Acá hay acidosis respiratoria, hipercapnia e hipoxia, enfermedades pulmonares, distrés respiratorio, edema pulmonar, o alteraciones del acople neuromuscular, síndrome de Guillain-Barré, miastenia gravis, ingestión de tóxicos, órganos fosforados, miopatías, o cualquier obstrucción de la vía aérea como ven acá. Vía aérea alta obstruida, laringoespasmo, síndrome bronquial agudo, broncoespasmo y asma, cualquier factor externo o mala ventilación mecánica. También puede existir sobreproducción de CO2, por ejemplo, en situaciones de fiebre, sepsis, quemaduras, ejercicio intenso, en trastornos hipercatabólicos en los cuales se produce mucho metabolismo y mucha producción de CO2, o en la hipertermia maligna. A veces respiramos un aire que está contaminado con mucho anhídrido carbónico. Por ejemplo, en la reinspiración del anhídrido carbónico inspirado, o cuando se adiciona anhídrido carbónico al gas inspirado, o en cirugía, cuando se insufla la cavidad abdominal en una laparoscopía, de repente puede haber fuga de CO2 que puede pasar a la sangre y producir una acidosis respiratoria aguda grave. Ahora, cuando se produce un trastorno de la ventilación y se produce un trastorno, una acidosis respiratoria, eso persiste en el tiempo si hay una causa que la mantiene, ¿sí? La PCO2 se mantiene normal porque normalmente estimula el centro respiratorio, ¿sí? El aumento de la PCO2 es un potente estímulo a la ventilación alveolar, por lo que un aumento leve de la CO2 debería estimular el centro respiratorio y eso debe aumentar la ventilación pulmonar y se debe corregir. Si no se corrige es porque está existiendo un factor perpetuador que mantiene la hipoventilación. La PCO2 por lo general, si es muy alta, es depresora del sistema nervioso central y deprime aún más la ventilación alveolar, con lo cual se tiene una situación de hipercapnia, hipoxemia y es muy peligrosa. ¿Cuáles son los efectos de una acidosis respiratoria? Hay una depresión del metabolismo intracelular. El CO2 generalmente atraviesa las barreras lipídicas, produce una acidosis
a nivel de la sangre arterial, a nivel del líquido intersticial, produce una acidosis intracelular. La hipercapnia estimula a los quimiorreceptores centrales y periféricos, razón por la cual va a haber una vasodilatación cerebral con aumento del flujo sanguíneo cerebral y aumento de la presión intracraneana. En la acidosis, vemos que el paciente puede presentar taquicardia, vasoconstricción, sudoración y en algunos casos una vasodilatación periférica reactiva. Los pacientes con acidosis respiratoria pueden presentar cefalea, confusión, hemiplejías y finalmente un trastorno de la conciencia, coma. Es un coma hipercápnico o coma por acidosis respiratoria. El problema es que en la acidosis respiratoria muchas veces siempre hay hipoxemia o mala oxigenación, razón por la cual una PCO2 superior a 75, 100 milímetros de mercurio y una hipoxemia severa aumentan la hipertensión endocraneana con el riesgo de un enclavamiento y muerte. A nivel cardiovascular, como dijimos, el paciente puede estar sudoroso, taquicárdico, puede presentar arritmia, sobre todo si hay hipoxia, y en casos de PCO2 espontánea en una persona que está hipoventilando por encima de 90, es incompatible con la vida si no se reanima enseguida al paciente. Bueno, en la clínica vamos a tener antecedentes de un trastorno de ventilación, un trastorno respiratorio. En el laboratorio vamos a tener hipercapnia, que quiere decir PCO2 elevada. Vamos a tener acidosis, que quiere decir pH inferior a 7.35, y el paciente puede presentar hipoxemia, PO2 inferior a 60-70 milímetros de mercurio. En la gaso vamos a encontrar PCO2 superior a 45, pH inferior a 7.35 y bicarbonato siempre aumentado, ¿sí? Valor por encima del valor normal, por encima de 26. En la acidosis respiratoria, como dijimos, encontramos confusión, coma, temblores, asterixis o movimiento de temblores de manos, hiporreflexia y edema de papila por la hipertensión endocraneana. Paciente presenta taquicardia, hipertensión inicialmente y posteriormente hipotensión. Inicialmente, si el paciente no está hipoxémico, va a presentar piel roja, caliente, moteada. Y a nivel respiratorio va a aumentar el trabajo respiratorio siempre y cuando el paciente no presente algún trastorno ya de hipoventilación central por depresión, por un trastorno neurológico o por uso de sedantes. Bueno, con esto terminamos lo que se refiere a acidosis respiratoria. Vamos a hablar entonces brevemente de alcalosis respiratoria y presentar el caso clínico. La alcalosis respiratoria es un trastorno ácido-base primario en el cual la PCO2 disminuye. A la inversa de la acidosis, la PCO2 disminuye como consecuencia de la hiperventilación. Entonces, como toda alcalosis, el pH es superior a 7.45 y la PCO2 es inferior a 35 milímetros de mercurio. Cuando hay alcalosis, al disminuir la concentración de hidrogeniones, los hidrogeniones pasan del intracelular al extracelular para tratar de compensar y disminuye el bicarbonato a nivel plasmático. En una alcalosis respiratoria crónica ya lleva más tiempo y la compensación renal puede empezar en cuestión de horas y durar más o menos, tener su pico máximo a los 3 a 5 días. ¿Qué hacen los riñones en situación de alcalosis respiratoria? Los riñones disminuyen la reabsorción de bicarbonato y disminuyen también la eliminación de hidrogeniones. Acá tenemos un cuadro de lo que ocurre en una alcalosis respiratoria crónica y su compensación renal. Acá tenemos pulmones que funcionan aparentemente bien,
pero hay algo, un factor que aumenta la ventilación, la frecuencia respiratoria, el volumen tidal respiratorio. Al aumentar la ventilación disminuye la presión parcial de dióxido de carbono, la PCO2, en sangre arterial y concomitantemente el pH sube. Hay una alcalosis respiratoria. En cuestión de días, los riñones tratan de compensar. Hacen exactamente lo contrario a lo que hicieron en la acidosis, ¿sí? A nivel renal, disminuye la secreción de hidrogeniones para que más hidrogeniones pasen a la sangre para compensar la alcalosis. Disminuye la síntesis de amoníaco, con todo lo cual finalmente disminuye la excreción renal de amonio o cloruro de amonio. Todo esto hace que a nivel plasmático disminuya la concentración de bicarbonato y se forme menos bicarbonato nuevo, se genere menos bicarbonato. De esta manera el riñón trata de compensar la alcalosis respiratoria crónica con una disminución final de la concentración de bicarbonato plasmático por ambos riñones. La compensación, como dijimos, si se trata de una alcalosis respiratoria aguda, tiene un nivel de compensación y si se trata de una alcalosis respiratoria crónica, tiene otro nivel. ¿Por qué? Porque los riñones tienen más tiempo para actuar. En una alcalosis respiratoria aguda, por cada 10 milímetros de mercurio de disminución de la PCO2, el bicarbonato disminuye 1 a 2 miliequivalentes. En la alcalosis respiratoria crónica, por cada disminución de la PCO2 de 10 milímetros de mercurio, el bicarbonato disminuye 3, 4 y hasta 5 miliequivalentes. Compensación lenta pero efectiva de los riñones a largo plazo. Entonces, en la alcalosis respiratoria hay hipocapnia PCO2, que puede ser rápida, aguda, y como toda situación de alcalosis hay hipocalemia, ¿sí? Hay hipocalemia, ¿esto por qué? Porque hay movimiento transcelular de potasio. Hay una bomba, un contratransporte de hidrogenión-potasio que hace sacar hidrogeniones desde el intracelular al extracelular para compensar la alcalosis y entra potasio del extracelular al intracelular. Conclusión, alcalosis, siempre hay hipocalemia, hay hipofosfatemia, ¿sí? También fíjense que como toda situación de alcalosis metabólica o respiratoria, hay hipocalcemia. ¿Por qué? Porque en situación de alcalosis, como vieron antes, el calcio disminuye, aumenta el calcio unido a la albúmina, lo cual disminuye el calcio iónico y disminuye el efecto del calcio finalmente. Hay hipocalcemia con los efectos de la disminución del calcio iónico por alcalosis. En los cambios agudos hay aumento del bicarbonato. También en los casos de alcalosis, el bicarbonato trata de pasar del extracelular al intracelular y hay como un estado de alcalosis intracelular. Posteriormente pasa el tiempo y hay una compensación renal, ¿sí? Ok. Bueno. La causa de la alcalosis respiratoria puede ser un problema neurológico, puede ser un problema de hipoxia, puede ser un problema pulmonar, puede ser un problema producido por un exceso de ventilación controlada, puede ser producido por medicamentos o existen algunas otras causas. En el sistema nervioso central, a veces un derrame, una infección, meningitis, encefalitis, puede producir alcalosis respiratoria. Hay un síndrome de hiperventilación y ansiedad, también produce alcalosis respiratoria por hiperventilación. Todas estas situaciones de dolor, miedo, estrés, psicosis, a veces embarazo, pueden producir hiperventilación y alcalosis respiratoria. Algunos medicamentos pueden producir, algunos medicamentos psicotrópicos pueden producir alcalosis respiratoria
la intoxicación con salicílico, con aspirina, en un primer momento produce una alcalosis respiratoria y cuando se prolonga produce una acidosis metabólica. Entonces, intoxicación con salicilato, recordar, paciente hiperventilando en la urgencia. La falta de oxigenación por altitud en casos de anemia, shunt de derecha a izquierda puede producir alcalosis respiratoria. Cualquier alteración pulmonar puede producir alcalosis respiratoria, por ejemplo, en el tromboembolismo pulmonar inicial, en la neumonía, en el asma cuando empieza, el edema pulmonar o enfermedad intersticial cuando empiezan, producen alcalosis respiratoria. Dijimos que algunas drogas, hormonas, progesterona, embarazo pueden producir alcalosis respiratoria. Estas metilsantinas, estos broncodilatadores, pueden producir alcalosis respiratoria. Y como dijimos, otras patologías como los trastornos hepáticos crónicos, golpe de calor, embarazo, y cuando hay una acidosis metabólica puede haber inicialmente una alcalosis respiratoria inicial. En la clínica, ¿cómo puede lucir un paciente con la alcalosis respiratoria? Destacan sobre todo los signos neurológicos por vasoconstricción cerebral. La vasoconstricción cerebral disminuye el flujo sanguíneo cerebral. Cuando uno hiperventila por nervios, por miedo, por dolor, suele tener vértigos, acúfenos, confusión mental y puede llegar a convulsionar inclusive. ¿Sí? Es lo que vemos en el síndrome de hiperventilación por ansiedad, que el paciente puede estar taquicárdico, polimneico. A nivel cardiovascular, como toda alcalosis, deprime la fuerza de contracción miocárdica y puede producir arritmia. Y una consecuencia de la alcalosis respiratoria, la hipocalcemia, produce una excitación o irritabilidad a nivel neuronal. Por eso el paciente presenta irritabilidad neuromuscular, parestesias, calambres musculares y estado de contracciones, de tetania o convulsiones. Bueno, acá vamos a presentar un caso clínico y con la ayuda de la doctora Lorena, entonces vamos a ver de discutir con ustedes este caso clínico. Paciente de sexo masculino. Sí, presenta el caso clínico, profe. ¿Puedes hacer que ellos lean, profe? Ok, perfecto. Sí, ellos cómo van no. analizando. Chicos, ¿alguien Ok. quiere participar? Si no, voy a llamar. Bueno, mira alguien de la lista entonces. Sonia Aquino. Sí, profe. Hola, Sonia. ¿Estás? ¿Podés? Sí. Ahí te dejo con Sonia, profe. Ok, perfecto. Entonces pongo ahí el caso, Sonia. Te presento el caso. ¿Querés que lo lea? Sí, creo. Sí, por favor. Puedes leer el caso clínico. Bueno. Paciente de sexo masculino, fumador crónico con enfisema. Ingresa por disnea, cianosis y trastorno de la conciencia. La presión arterial es de 90-60, el pulso de 130 por minuto, la respiración de 32 por minuto, su pH de 7,2, su bicarbonato de 34 milimol por litro, la PCO2 de 65 milímetros de mercurio, la PO de 60 milímetros de mercurio. Se le coloca oxígeno a bajas dosis y su siguiente gasometría es de pH 7,3, su bicarbonato de 30, su PCO2 de 48 y la PO de 70. Sí, acá quiero hacer una aclaración. Hay un mal tipeo. El pH en realidad es 731, ¿sí? El número que quiero que guarden es pH 731, bicarbonato 34, PCO2 65, PO2 de 60. Ok. ¿Qué alteraciones presenta el paciente? Tiene una alcalosis metabólica. Fíjate el pH. Una acidosis es. Ok. Tiene una acidosis. Después, Una acidosis metabólica. ¿por qué decís que es metabólica? Porque su bicarbonato estaba
por debajo. O sea, era menos de 35. Acidosis respiratoria. Fíjate acá, vamos a ir por parte. Tu pH de 7,31 es una acidosis. Estamos de acuerdo. El bicarbonato es 34 y acá tenés el valor, el valor normal de bicarbonato. El valor normal es 24 acá. Y este es 34, está encima del valor normal de bicarbonato. Ah, sí, perdón, profe, leí el de las... Ok, exactamente. Entonces, volvemos. ¿Es una acidosis de qué tipo te parece? Una acidosis respiratoria. Ok. ¿Por qué? Porque la PCO2 es de 65 y el valor normal es de 35 a 45. ¿Sí? Perfecto. Entonces tiene una PCO2 de 65. Ok. Entonces, ¿qué te parece que tiene este paciente? Una acidosis respiratoria. Perfecto. ¿Es aguda o es crónica? Crónica. Es crónica. No podría ser aguda por su bicarbonato que dice 30 milimoles por litro. Y vamos a hacer el cálculo. Si pueden, vamos a hacer el cálculo. Vamos a ver, creo que es el siguiente, un ratito, ¿sí? Acá. Vamos a hacer el cálculo con ustedes. Fíjense, haciendo un repaso en la acidosis respiratoria aguda, por cada 10 sube 1. Acá más o menos subió su PCO2, que tendría que estar en promedio en 40, 50, 60, subió 2.5 veces. Tendría que subir su bicarbonato 2.5 mil equivalentes, subir de 24 a 26. Sin embargo, su bicarbonato es de 34. Acá me hace el cálculo, fíjense, el bicarbonato tiene 34. Si fuese agudo, ella tendría, este paciente tendría que tener 24 más 2 o a lo sumo 26 más 2 son 28. Lógicamente 34 es mucho más bicarbonato. Entonces me voy al caso crónico, donde aumenta 10 milímetros de mercurio, 4 mil equivalentes, ¿sí? Y 2.5 por 4, entonces hago el cálculo y acá tengo en el paciente crónico, tiene una PCO de 65, aumentó 20 del valor normal, entonces sería 26 más 8 por lo menos y me da 34 de bicarbonato. ¿Se entiende el razonamiento? Profe, yo no entiendo el cálculo. A ver, voy a poner acá. Fíjense, a ver, el paciente tendría que tener un bicarbonato de 24. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, Pero, ¿cuándo aumenta la PCO2? Cuando esta PCO2 pasa de 40 a 50, a 60, a 70. Por cada 10, este que está acá abajo va aumentando 1. ¿Sí? Como este paciente tiene 65, subió de 40 a 50, de 50 a 60 y después 65, 2.5 veces nomás. Entonces tiene que subir el bicarbonato a 24 más 2.5. El bicarbonato tiene que subir de 24 a 26, 27, 28. Es lo que me ponen acá. ¿Sí? ¿Ok? Si fuese agudo. En cambio, este paciente subió su PCO a 65, pues su bicarbonato subió más, subió mucho, subió 26 más 8 o 24 más 8 a 34. ¿Sí? Lo que quiere decir que este paciente, si fuese una acidosis, enseguida les voy a mostrar un gráfico que les va a ayudar mucho. Si fuese una acidosis respiratoria aguda, este bicarbonato tendría que ser 26, 28 nomás. ¿Sí? Pero subió mucho. ¿Por qué? Porque le dio tiempo al riñón a retener bicarbonato. ¿Se entiende? Profe, en el segundo Sí. cálculo, ese 8 que se sumó, ¿de dónde salió? Esa parte no entendí. Este 8 que salió acá,
Sí. Y sube 4 por cada 10. Vamos a suponer que estaba 45. Vamos a partir de 45. 45 más 10, 55. 55 más 10, 65. Bueno, ahí está el 65 de la PCO2. Entonces, subió una vez 10 milímetros, 4. Subió 10 milímetros más, 4. Entonces se suma 4 más 4, 8. De ahí sale el 8. Ok, Y profe, acá, gracias. y acá, esta persona que hizo este cálculo le suma al bicarbonato el nivel más alto. Yo suelo usar el nivel medio, 24, pero él usó el nivel alto acá. A este 26 le sumó 4 más 4, porque subió 2 veces 10 milímetros de mercurio a la PCO2. ¿Sí? ¿Está? Sí, profe, gracias. Perfecto. Bueno, paso a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que presenta este paciente? ¿No sería temblor, confusión, taquicardia? Ok, entonces vamos a mirar. Dice, ingresa por disnea primero, dificultad respiratoria, cianosis, que es coloración azulada de la piel, es por hipoxemia, por falta de oxígeno, y trastorno de la conciencia por la acidosis. Quiero que recuerden, la acidosis deprime el sistema nervioso central y produce coma, y la alcalosis hiperexcita la neurona y produce hiperexcitabilidad y convulsiones. Entonces, como acá hay una acidosis, entonces tiene trastorno de la conciencia. Perfecto. ¿Qué pasó con la segunda gasometría? ¿Quién me puede contestar qué pasó con la segunda gasometría? Fíjense, el bicarbonato que estaba en 34 baja a 30, la PO2 que estaba en 60 sube a 70 cuando se le puso oxígeno, y la PCO2 que estaba a 65 bajó a 48. ¿Este paciente está mejor o está peor? Está mejor, puede ser que está compensando. Claro, pero básicamente le ayudamos con oxígeno, ¿sí? Le ayudamos con oxígeno, por eso respiratoriamente está mejorando. Esta PO2 aumentó por el oxígeno, pero con la ayuda del oxígeno también está ventilando mejor, se está compensando respiratoriamente, ya lava mejor su CO2, no está tan alto, y su pH mejora un poco. ¿Ok? Bueno, voy a pasar a la siguiente lámina. Y fíjense, este es un cuadro que yo quiero compartir con ustedes. Se llama nomograma de Sigard-Andersen, ¿sí? Y el nomograma se lee así. Acá en la horizontal tenemos la presión parcial de dióxido de carbono en milímetros de mercurio o unidad Stohr. Lo normal es la PCO2 de 40, 35 a 45. Esta es la PCO2 normal. Y el pH normal está acá en la vertical. El pH normal es 740. Fíjense que es muy lindo este cuadro porque dice que para un pH 7.4, la concentración normal de nanoequivalentes litro de hidrogeniones es 40. ¿Qué pasa cuando sube la concentración de hidrogeniones? Disminuye el pH. A la inversa, cuando disminuye la concentración de hidrogeniones, aumenta el pH y hay alcalosis. pH inferior a 735, acidosis. pH superior a 745, alcalosis. Pero este nomograma integra el pH en función a la PCO2 y acá en una horizontal, en una inclinada, tenemos las concentraciones de bicarbonato. ¿Cuál es la concentración normal de bicarbonato? 24. ¿Ok? ¿Cuál es la PCO2 normal? 40, lo cual me da un pH 7.4. Todo lo que está acá en el punteado gris central es la parte normal. Acá hay equilibrio, esto es fisiológico. ¿Ok? Ahora,
Todo lo que vaya para arriba es acidosis, todo lo que vaya para abajo es alcalosis, ¿sí? Todo lo que vaya hacia la derecha es, digamos, estamos hablando en un término respiratorio y todo lo que va hacia la izquierda es metabólico. El paciente que estuvimos viendo recién tenía una PCO2 de 65, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Tenía una PCO2 de 65 y tenía un bicarbonato de 34. Entonces yo hago las coordenadas y veo que el paciente con bicarbonato de 34 y una PCO2 de 65 tiene un pH de 7,31. ¿Y a qué corresponde? Acá está escrito acidosis respiratoria crónica, ¿sí? Acá arriba dice acidosis respiratoria aguda. Todo lo que está pintado en gris representa un trastorno ácido básico puro. Por ejemplo, acá arriba, acidosis metabólica, acá alcalosis respiratoria crónica, alcalosis respiratoria aguda, y acá abajo, a la derecha, alcalosis metabólica. Cuando un trastorno ácido básico es simple, un solo trastorno y es puro, cae en alguno de estos terrenos pintados de gris. Ahora, pueden existir trastornos ácido básicos mixtos, dobles o triples. Por ejemplo, un paciente puede tener una acidosis respiratoria aguda y la gasometría cae acá en el medio, en la parte blanca, entonces tiene una acidosis respiratoria aguda y una acidosis metabólica. ¿Ok? Entonces, esto está hecho en base a los cálculos que se hacen de la compensación renal y respiratoria de cada evento. En cualquier aplicación, en cualquier computadora, ustedes meten los datos y van a ver que cae en alguna de estas partes y le va a dar la respuesta. Pero no se vayan a fiar porque hay que hacer la historia clínica y que un paciente tenga un pH normal, que tenga una PCO2 normal y un bicarbonato normal, no quiere decir que no tenga un trastorno ácido básico. ¿Sí? Porque yo les puedo presentar casos clínicos a pacientes con trastornos ácido básicos doble y triple que van a tener todo esto normal. ¿Sí? Eso podemos hablar alguna vez en algún taller que hagamos sobre gasometría arterial, cómo interpretar los trastornos ácido básicos. Entonces, este paciente tenía una acidosis respiratoria crónica, ¿sí? Porque tenía un bicarbonato de 33. Y acá se grafica muy bien, si tuviese un bicarbonato de 28, estaría acá. Tendría una acidosis respiratoria aguda y su pH sí sería más ácido. Tendría 7,25 de pH. ¿Ok? Bueno, perfecto. De mi parte, yo acabo acá. Estoy muy agradecido por la atención y vamos a estar entonces si tienen alguna pregunta. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, ¿Puedes repetir por qué es que hay una disminución del potasio en la alcalosis respiratoria? en la alcalosis respiratoria. Un ratito, sí. En la alcalosis respiratoria. Vamos a ver si encuentro acá rápido. Habías dicho que hay una hipocapnia aguda y una disminución una hipocalemia. Acá. Bueno, este es un gráfico que se usa para acidosis, pero lo mismo funciona, ¿verdad? Lo mismo funciona. Generalmente suele haber, esto es intracelular, ¿sí? Esto azul y esto celeste es extracelular. Generalmente hay un intercambiador de hidrogenión potasio, ¿sí? Cuando el hidrogenión entra, sale potasio. En los casos de acidosis, como hay muchos hidrogeniones, el hidrogenión entra a la célula y sale el potasio. En el caso de alcalosis ocurre al revés. Entra potasio y salen los hidrogeniones para compensar la alcalosis, ¿sí? Esa es la causa por la cual en toda situación de alcalosis, digamos, salen los hidrogeniones. Sería al revés de esto, ¿verdad? Salen los hidrogeniones hacia afuera y entra el potasio, ¿sí? Esa sería la causa por la cual en la alcalosis, digamos, nosotros vemos que salen los hidrogeniones y entra el potasio y siempre hay hipocalemia. ¿Ok? Ok, profe, gracias.
Profe, súper bien la clase, creo que se entendió re bien. Chicos, ¿qué tal? ¿Tienen otra duda? Súper bien, profe, se entendió todo. Gracias, profe Carlos, que tengas Ok, buen día. listo. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe.